Octavio Castillo. La manipulación utilitaria que históricamente se ha hecho de las llamadas Sagradas Escrituras no solamente ha provocado la confusión ideológica en la gente, sino que ha orillado a los fanatismos, a los radicalismos, a los fundamentalismos. Y ahora lo vemos reflejado en la ausencia de valores humanísticos en nuestras labores cotidianas más elementales. Con su experiencia, ¿cuál pudiera ser la sugerencia para las personas que quieren conocer o que estudian el libro de libros, uno de los máximos tesoros que tiene la humanidad? ¿Cuál pudiera ser la sugerencia? Sí, también le agradezco por su pregunta y me gusta pues el apodo que le dio a las escrituras, libro de libros, y es exactamente lo que es la palabra de Dios, un libro de gran importancia. Aún las leyes del mundo están basadas en las enseñanzas de las escrituras. Ahora, lo que ha pasado es que Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. Y desde el momento en que la raza humana se ve manipulada, dominada por el Imperio Romano, y el instante en que Constantino, quien era un pagano, tomó la decisión de seguir la religión de su madre, quien era una cristiana, él quiso transformar el Imperio Romano en un imperio cristiano. Pero lo que hicieron ellos en aquel entonces no fue una transformación, porque el cristianismo es un cambio de vida, es una transformación, transformación de mente, transformación de vida, transformación de filosofía. Pero lo que hizo Constantino, él tomó el paganismo que en aquel entonces existía en Roma y lo bautizó, entre comillas, o sea, puso un rótulo de cristianismo, pero con las mismas tradiciones, las mismas enseñanzas del paganismo. Y esa es la razón por la cual encontramos ídolos en la iglesia de Roma, porque la idolatría es prohibida en las escrituras. El segundo mandamiento de la Biblia prohíbe la existencia de ídolos, de imágenes. Pero lo que hizo la Iglesia Católica fue quitar el segundo mandamiento y dividir el 10º en 2 para completar pues la lista de 10, el decálogo. Ahora, considerando que la Iglesia Católica, a través del Vaticano, en las conquistas romanas, llegó a la península ibérica y allí infiltró su cultura, su idioma, su religión en los países que ahora conocemos como Portugal, España, Francia y otras naciones que están juntas. Desde ahí ellos pasaron al mundo de las conquistas cruzando el océano y llegaron hasta acá. Y en el momento en que los españoles llegan a México y otras naciones, ellos se encuentran con una nación de indígenas, un pueblo que tenía una cultura propia, idioma propio, religión propia, y ellos le impusieron esa nueva religión. Y desde aquel momento hay discrepancias. Desde aquel instante el ser humano empieza a sentir que hay alguna cosa que no está de acuerdo con la lógica, de acuerdo con las mismas escrituras. Ahora, considerando que hubo en cierta época del pasado un examen más profundo de las escrituras y un hombre se levantó para dar el grito de protesta, Lutero, desde ahí el catolicismo empezó a fragmentarse y surgieron algunas religiones como los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, los wesleyanos y otras religiones afines que traen las mismas bases del catolicismo, con una diferencia: ya no aceptan al Vaticano como la suprema autoridad para sus decisiones. Contestando a su pregunta, hay infelizmente entre muchas religiones un manejo de las escrituras, un manejo arbitrario de las escrituras, algunos con fines de ganar dinero,
otros de mantener a la gente en la ignorancia para manipular a la raza humana. Pero el consejo que yo puedo dar es el siguiente: nosotros debemos de entender que Dios nos dio las Escrituras no para que seamos esclavos, no para que seamos manipulados, sino que Cristo enseñó diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la voluntad de Dios a través de Jesucristo que conozcamos las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Cristo, nos dan testimonio de la voluntad de Dios, y es precisamente la temática primera que tuvimos aquí sobre el Evangelio, las buenas nuevas. Él quiere que conozcamos las buenas nuevas para que nos libertemos, para que no seamos manipulados por religiones. El mundo tiene muchas religiones, pero lo que el ser humano necesita no es más una religión. Yo no estoy aquí para hablar mal del catolicismo. Yo no estoy aquí para ofrecer una nueva religión. Yo no estoy aquí para decir al hombre que él tiene que seguir su vida de esa manera o de aquella. Lo que estoy aquí para hacer es decir al hombre, al ciudadano de Tamazunchale y otras ciudades de México y fuera de México, que el ser humano es un pecador por esencia, por naturaleza. El ser humano está bajo la condenación porque el pecado es desobediencia a la voluntad de Dios, y la condición sine qua non para que nosotros alcancemos el cielo es que nos arrepintamos de nuestros pecados y a través del nuevo nacimiento nosotros seamos transformados para que nos preparemos para vivenciar después de la muerte una eternidad de gozo en la presencia de Dios.